Fuente de las obligaciones, Edad Antigua. En la expresión romana se pronuncia la causae obligationum, que son los actos jurídicos voluntarios, hechos de dos personas entre sí, que son el acreedor y el deudor. Desde la época romana encontramos la palabra obligación en el área jurídico, pero también para obligarse en el vínculo jurídico de un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor. Justiniano define la obligación como un lazo del derecho que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa. Es un lazo que une a dos personas una a otra, de las cuales tienen o adquieren esa obligación, la cual la hace un acto jurídico. Edad Media. Grupos militares se hicieron cargo de la esfera social, político, judicial y económico del territorio que controlaban. El señor feudal protegía a sus vasallos, las personas se sometían a quienes los podían proteger y estos eran llamados los feudales. Ahí se establece el contrato, que estipula la protección por parte del señor feudal a cambio de fidelidad, y ellos realizaban a cambio ciertas tareas, y este contrato se suscribía como un acto solemne llamado vasallaje. El vasallo cumplía con el servicio militar para proteger las tierras del señor feudal. También el vasallo debía cultivar sus tierras. Edad Moderna. En la Edad Moderna los llamamos las fuentes de las obligaciones y estos acuerdos de voluntades entre dos personas, ya sea mediante un contrato voluntario o solo hablado. El contrato es un acuerdo privado, ya sea oral o escrito, entre partes que se obligan sobre una cosa o materia determinada y que posteriormente se exige el cumplimiento de la misma. Cuasicontrato es cuando no hubo un acuerdo, pero surge la obligación. Es un hecho voluntario que está dispuesto por la ley y no por la voluntad del obligado, los cuales produce un efecto igual a las de un contrato, aunque no lo sea. En el derecho romano, el delito es un acto ilícito del cual derivan obligaciones que se sancionan con una pena. Los romanos distinguían dos instituciones que tenían por objeto determinar la consecuencia jurídica del hecho, las cuales son: delicta. Esta es una acción que busca resarcir los prejuicios causados a una persona en su patrimonio mediante una pena pecuniaria o en dinero. La segunda institución es crimina. Esta es una acción que busca imputar una determinada sanción o pena a una persona que por un hecho suyo ha causado un daño contra el orden público. Las constituciones imperiales fueron una fuente de la concepción de los delitos en Roma, tales así que establecían que nadie podía arrebatar con fuerza ningún objeto que aun creyendo que era de su propiedad en realidad no lo era. Por otra parte tenemos los elementos del delito en Roma. El primero es que el daño provenga de un hecho del hombre. La segunda es que el daño haya sido causado sin derecho, con intención o con dolo, y la tercera es que el daño propiamente tal debe consistir en la degradación o destrucción de la cosa, y ese daño o degradación debe provenir de una acción del cuerpo. Cuasidelitos. Este se define como un acto o hecho ilícito no convencional que genera obligaciones. Efectivamente produce una obligación entre el autor del hecho y la persona afectada por los hechos. Por ejemplo, casos en que el juez de una causa dictaba y obraba una sentencia negligente. En este caso el pretor otorga una acción a los afectados para que el juez responda de los perjuicios. El ejemplo que acabo de mencionar eran una fuente de cuasi delito en Roma, por lo cual el que se veía afectado por los hechos podía solicitar la indemnización de prejuicios. En conclusión, en Roma todos los actos que eran realizados sin la intención de producir un daño a otra persona no fueron enumerados taxativamente, por lo que el juez debía determinar en casa si el hecho era constitutivo de delito o cuasi delito. Ley. Con la elaboración y dictación de las 12 tablas se originó una fuente de obligaciones la cual poseía una clara certeza jurídica. La ley como fuente de obligaciones se considera una de las fuentes más importantes, dado que es la propia ley la que establece las obligaciones recíprocas que nacen entre las personas que intervenían en ese acto jurídico. En consecuencia, mediante la creación de nuevas leyes en Roma, se fueron creando fuentes de obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico romano, que establecían cuáles eran las obligaciones que iban a regir ese acto. En la actualidad y en virtud de la supervivencia de las instituciones jurídicas romanas, es que la doctrina moderna considera como fuente de obligaciones a la ley.
Por último hablaremos cómo las obligaciones aplica en nuestro Código Civil Boliviano. El Código Civil Boliviano dedica en su libro tercero todo acerca de las obligaciones, desde el artículo 291 hasta el artículo 999, su aplicabilidad a todos los hechos, actos y sucesos que están vinculados a estas y su aplicabilidad en casos como por ejemplo: 1. Las obligaciones contraídas por personas relativamente incapaces. 2. Las obligaciones que proceden de actos que carecen de las solemnidades que la ley exige. 3. Las obligaciones que se extinguen por la prescripción. 4. Un contrato de depósito. 5. Una orden de restricción. Y 6. Las que nacen a partir del divorcio. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasi contratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido a otra persona, así como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.